Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero que me digan quién está conmigo hoy, desde dónde nos escuchan y qué hora es por allá. ¿Están listos? Entonces, vayamos al primer relato. Hola, Nero. Soy Mariana y todavía me tiemblan las manos cuando cuento esto. Vivo en un edificio viejo en la colonia Guerrero. Uno de esos con escalones gastados y focos que parpadean sin razón, donde todos nos conocemos de vista pero nadie se saluda de verdad. Llevo 5 años ahí con mi perro, un mestizo café al que le puse Cholo, porque desde cachorro tenía esa cara de sabelotodo que me hacía reír. Era mi compañía, mi despertador, mi motivo para regresar temprano del trabajo. Y una noche de octubre, sin más, desapareció. Salí a tirar la basura al pasillo. Dejé la puerta entreabierta como siempre porque nunca pasaba nada. Cuando regresé, Cholo ya no estaba. Al principio pensé que se había metido debajo de la cama o que se había escondido en el baño porque le tenía pavor a la aspiradora del vecino. Lo busqué por todos lados, moviendo cobijas, abriendo closets, gritando su nombre bajito para no despertar a nadie. Nada. Bajé al patio. Revisé la azotea, toqué puertas. La señora Elvira, la del 3, me dijo que ella no había visto salir a ningún perro. El velador tampoco, como si Cholo se hubiera evaporado. Los primeros días fueron los peores. No dormía. Imprimía carteles con su foto y los pegaba en los postes, en la tortillería, en el mercado. Le hablaba a las protectoras. Publicaba en grupos de Facebook. Salía a caminar de noche con una bolsa de croquetas por si acaso lo escuchaba, y venía. Nada. La casa se sentía enorme sin él, sin sus uñitas rasguñando el piso, sin ese ronquido tan feo que hacía al dormir. Me la pasaba llorando y me estaba enfermando de los nervios. Bajé como 4 kilos en una semana. Al 10º día, después de otro turno horrible en la oficina, llegué al departamento con los ojos hinchados. Me metí a bañar y me quedé sentada en el piso de la regadera un buen rato, con el agua caliente cayéndome encima. Cuando salí, en un impulso, en voz alta, casi como una plegaria, dije: lo que sea que te lo hayas llevado, te doy lo que quieras. 5,000, 10,000, lo que sea, no más regrésamelo. Lo dije en serio, con la garganta cerrada. Después me sentí ridícula, porque hablar sola nunca ha resuelto nada. Me acosté con esa vergüenza y con el peso de haberme rendido. Esa madrugada, exactamente a las 3, tocaron la puerta. Fueron 3 golpes secos, tranquilos, muy pausados, ni fuertes ni tímidos. Me senté de golpe en la cama con el corazón en la boca. Nadie toca a esa hora, y menos en un edificio donde el portón se cierra a las 11 de la noche. Me quedé quietecita esperando escuchar pasos o alguna voz. Nada. Solo el zumbido del refri en la cocina y mi respiración. Después de unos minutos junté valor, agarré el bat que tenía debajo de la cama y caminé hasta la puerta descalza, sin encender la luz. Miré por la mirilla y no vi a nadie. Solo el pasillo vacío, ese foco amarillo que se columpia con cualquier corriente de aire. Estuve a punto de regresarme a la cama pensando que había sido un sueño, pero algo me dijo que abriera. No sé, una corazonada. Quité el pasador despacito, giré la perilla y ahí estaba, Cholo, sentado, perfectamente sentado frente a mi puerta, con las patitas juntas, mirándome fijo, limpio. Ese fue el primer detalle raro. Un perro que ha estado perdido 10 días en la calle no puede estar así, con el pelo suave y las almohaditas de las patas rosaditas, sin una sola espina, sin una sola pulga. Ni siquiera olía mal. Olía a nada, como a jabón sin perfume. Me puse en cuclillas y él no se movió. No brincó a lamerme la cara como siempre, no meneó la cola, no lloró de emoción, solo me miraba. Fue como si adentro de su cuerpo no estuviera del todo él. Lo abracé de todos modos, lo metí a la casa, me puse a llorar de alegría y de miedo revuelto. Le puse agua, croquetas
y él bebió un poquito y se acostó junto a la puerta. No en su cama, en la puerta, con la cabeza recargada en el marco, viendo hacia afuera. Los primeros 2 días quise convencerme de que estaba en shock, que se le iba a pasar. Le compré unas galletitas que le encantaban y ni las olió. No quería jugar, no quería salir a la calle. Cuando lo sacaba a hacer sus necesidades, se pegaba a la pared del edificio y no despegaba los ojos de la banqueta, como si esperara que algo pasara caminando. Cada ruido en el pasillo lo ponía tieso, y cada madrugada, sin falta, se paraba enfrente de la puerta a esperar que yo no sabía. Al cuarto día llegaron los golpes otra vez. 3 de la mañana, los mismos 3 golpes pausados. Yo ya me había hecho la ilusión de que había sido cosa de una sola vez, algún vecino borracho, cualquier explicación normal. Pero cuando volví a oírlos, con Cholo levantándose despacio y colocándose frente a la puerta, se me heló todo. Esta vez no fui a la mirilla. No pude. Me quedé sentada en la cama abrazando la almohada como una niña chiquita. Los golpes se repitieron una vez más y después silencio. En la mañana, cuando por fin junté fuerzas para abrir, encontré un papel doblado en el piso, medio metido debajo de la puerta. Papel corriente arrancado de un cuaderno de raya. Sin sobre, sin nombre. Adentro, escrito con lápiz, con una letra pareja y muy chiquita, decía: la promesa fue escuchada. Nada más. Sin firma, sin instrucciones, sin cantidad. Sentí que se me cerraba la garganta. Nadie sabía lo que yo había dicho aquella noche en el baño. Nadie. Ni mi mamá, ni mi mejor amiga, ni siquiera lo había escrito en ningún lado. Fue algo que solté al aire, entre las paredes de mi departamento, creyéndome sola. Estuve todo el día temblando. Pensé en irme, en meter a Cholo en su transportadora y largarme con mi mamá a Naucalpan. Pero también pensé en lo que podía pasar si no cumplía. En quién o en qué había traído a mi perro de regreso tan limpio, tan quieto, tan raro. En por qué él pasaba las noches esperando enfrente de la puerta, como si supiera que faltaba pagar algo. Saqué del banco todo lo que tenía ahorrado. 12,000 pesos. Fue lo que junté después de vender un anillo de mi abuela y de pedir prestado poquito al primo. Los metí en un sobre blanco, sin nombre, sin nota. Esa noche a las 11, después de que el velador cerró el portón, dejé el sobre en el pasillo, junto al marco de mi puerta. Me metí a la cama con Cholo pegado a mí, temblando los dos. A las 3 de la madrugada no hubo golpes, hubo algo peor. Hubo un silencio que no era silencio, como cuando entras a un cuarto y sientes que alguien acaba de dejar de hablar. Cholo se paró despacio, se acercó a la puerta y se quedó ahí, con las orejas paradas, sin gruñir, sin moverse. Yo escuché algo, no sé cómo describirlo, como si algo respirara del otro lado, muy despacio, no pasos. Respiración. Duró como 1 minuto. Después se fue apagando, se fue haciendo lejano y ya no oí nada más. En la mañana abrí la puerta y el sobre no estaba. Ni una huella en el pasillo, ni una marca en el polvo del piso, y eso que ese pasillo se ensucia con cualquier cosa. Ni siquiera había un pedazo del sobre. Fui a preguntarle al velador si había visto entrar a alguien y me dijo que no, que el portón no se abrió en toda la noche, que él estuvo despierto todo el turno viendo la tele. Y le creí. Este señor lleva años ahí, y jamás miente por miente. Desde entonces han pasado casi 3 meses. No he vuelto a escuchar los golpes, no he recibido más papelitos. Cholo sigue conmigo, come, se deja bañar, hasta mueve la colita a veces cuando le hablo. Pero cada noche, sin falta, a las 3 de la madrugada, se levanta de la cama, camina hasta la puerta y se queda ahí sentado en la misma posición en la que lo encontré aquella primera noche, con la mirada fija en la madera. Sin moverse, sin quejarse, sin dormir, hasta que aclara. He intentado moverlo, lo cargo y lo llevo de regreso a la cama. Se deja, cierra los ojos como si me diera por mi lado, pero al ratito,
Cuando yo por fin me quedo dormida, ya está otra vez ahí, frente a la puerta. Nunca falla. Al principio pensé que estaba esperando a que regresara quien lo trajo, que quizá se había encariñado con esa cosa, sea lo que sea. Pero hace unas noches lo estuve observando desde la orilla del pasillo de mi recámara, muy quietecita, sin que se diera cuenta, y me di cuenta de algo que se me metió muy adentro y no se me ha salido desde entonces. Cholo no está viendo hacia afuera esperando que alguien entre. Cholo está viendo hacia afuera vigilando, como cuando cuidaba mi casa de las visitas que no le caían bien. Está haciendo guardia, está protegiéndome de algo. Y yo no sé si me está protegiendo, porque la cosa que se lo llevó todavía anda cerca, esperando cobrarse otra vez, o porque cuando pidió lo suyo, mi perro entendió que la próxima vez no van a venir por dinero. Lo que sí sé es que ya no puedo dormir de corrido, que cada vez que suena la tubería, cada vez que alguien camina en el pasillo, cada vez que un vecino se ríe muy fuerte de madrugada, se me sube el corazón hasta el cuello. Que no vuelvo a hablar en voz alta cuando estoy sola, aunque sea rezando, aunque sea de un mal día en el trabajo. Y que cuando por fin me pesan los ojos y me quedo dormida, siempre tengo el mismo sueño. Estoy parada frente a mi puerta abierta y Cholo, sentado a mis pies, me mira hacia arriba, meneando la cola por primera vez en meses, esperando a que yo salga al pasillo. Ese día que salga, no sé si voy a regresar. Hola, Nero. Me llamo Adrián, y aunque ya pasaron casi 2 años, todavía no me atrevo a apagar la luz del pasillo cuando duerme mi hija. Éramos una familia normal, de esas que se cansan del ruido de la ciudad y sueñan con una casita en el campo. Vivíamos en Puebla, yo trabajaba de contador en un despacho, mi esposa Nayeli daba clases de primaria y nuestra hija Renata acababa de cumplir 6 años. Cuando a mi papá le heredaron un terreno en un pueblito perdido de la sierra de Oaxaca, ni lo pensamos. Vendimos lo que pudimos, guardamos lo demás y nos fuimos con la ilusión de empezar tranquilos. El pueblo se llamaba de una forma que ya no quiero repetir. Estaba a 4 horas por terracería de la última carretera decente, escondido entre cerros llenos de niebla y árboles altísimos que no dejaban pasar el sol hasta bien entrada la mañana. Cuando llegamos ese primer día, con la camioneta llena de cajas y con Renata dormida en el asiento de atrás, lo primero que noté fue el silencio. No era el silencio bonito del campo, ese con grillos y pájaros. Era otra cosa. Un silencio pesado, como cuando entras a una iglesia vacía y hasta te dan ganas de caminar de puntitas. La casa era vieja pero fuerte, de adobe grueso y techo de teja. Los vecinos más cercanos vivían a 200 metros. Un matrimonio mayor, don Efrén y doña Mati, salieron a recibirnos con una canasta de pan y un termo de café. Sonreían mucho, demasiado. Esa fue mi segunda impresión rara. La sonrisa no se les iba de la cara ni cuando hablaban de cosas serias, como el clima o el camino, como si tuvieran la boca amarrada por dentro. Nayeli después me confesó que también lo notó, pero que no dijo nada por no ser grosera. Los primeros días fueron de acomodarse. Renata estaba encantada, corría por el patio, juntaba piedritas, se hacía amiga de un perro flaco que se paseaba por la calle sin dueño aparente. Nayeli arreglaba la cocina y yo me la pasaba trabajando en el techo, tapando goteras. El pueblo tenía como 50 casas, una iglesia chiquita cerrada con candado, una tienda que atendía una señora que tampoco dejaba de sonreír, y no mucho más. No había señal de celular. La luz se iba 3 o 4 veces al día. Nos avisaron desde el principio que después de las 7 de la noche era mejor no salir. No dieron razones. Solo lo dijeron, con esa misma sonrisa. La primera semana la achacamos todo a que éramos los nuevos. Pensamos que con el tiempo la gente se soltaría, que sabríamos por qué hablaban tan bajito, por qué nunca se juntaban en la calle, por qué las ventanas de las casas se cerraban en cuanto empezaba a oscurecer.
Doña Mati me dijo un día, mientras le ayudaba a bajar unos costales, que teníamos suerte de haber llegado en luna nueva. Se lo pregunté por qué y ella se rió bajito. Me tocó el hombro y solo me dijo, porque así no los vieron llegar. Después cambió el tema. Yo pensé que era una de esas creencias que la gente mayor tiene en los pueblos, y lo dejé pasar. El bosque empieza justo detrás de la casa. Un día, buscando leña, me metí como 500 metros entre los árboles. Iba con mi hachita disfrutando el paseo cuando me topé con el primer símbolo. Estaba tallado en el tronco de un pino grueso, a la altura de mi cara. No era una cruz, no era una flecha, no era nada que yo reconociera. Eran unas líneas cruzadas de una forma incómoda, con 2 círculos abajo y una raya que las atravesaba en diagonal. La talladura era profunda, gruesa, hecha con algo filoso. La madera adentro estaba oscura, como quemada. Parecía una herida abierta. Me impresionó, pero pensé que sería alguna marca de los ejidatarios, algún límite de tierras. Seguí caminando y encontré otro, y otro, y otro más, todos iguales, en árboles distintos, a distintas alturas, siempre tallados como con odio. Conté 14 antes de decidir regresarme. No sé por qué, pero de repente sentí que no debía estar ahí. Es difícil explicarlo. El aire se puso más frío, se apagaron los ruidos del bosque y tuve la sensación clarita de que alguien me estaba viendo desde atrás de los árboles. No corrí porque no quise darle la razón al miedo, pero caminé rápido. Esa noche, mientras cenábamos, Renata estaba muy concentrada dibujando en su cuaderno. Nayeli le preguntó qué hacía y ella nos enseñó la hoja sin levantar los ojos. Se me heló la sangre. Era el mismo símbolo, idéntico. Las mismas líneas cruzadas, los mismos 2 círculos, la misma diagonal, trazado con una precisión que no era normal en una niña de 6 años. Le pregunté quién le había enseñado eso. Me contestó que nadie, que se le ocurrió. Nayeli me miró y yo la miré, y no dijimos nada más adelante de Renata, pero esa noche en el cuarto le conté lo del bosque. No dormimos. Al día siguiente le quitamos el cuaderno con cualquier pretexto. Le regalamos otro con dibujitos de flores impresos. En la tarde, Nayeli entró al cuarto de Renata a doblarle la ropa y me habló con la voz cortada. En las páginas nuevas, en varios lados, mi hija había vuelto a dibujar el símbolo. Y no solo eso, también había pintado con crayola morada unas figuras chiquitas alrededor, unas figuras que parecían personas hincadas, con los brazos hacia arriba. Cuando le preguntamos, Renata solo dijo que así lo hacen los señores del monte, que ella los había visto, que iban por la noche. Nayeli quiso irse ese mismo día. Yo la calmé. Le dije que le diéramos otra semana, que a lo mejor eran cosas de los cuentos que había oído en la tienda, que los niños son esponjas. Me equivoqué. Fue el error más grande que he cometido en mi vida. Los días siguientes empezaron los detalles pequeños que te van cerrando el pecho. Renata dejó de hablarnos con la misma emoción de antes. Empezó a levantarse en las madrugadas y a quedarse parada en la ventana, mirando hacia el bosque. Cuando la regresábamos a la cama, no se acordaba de haberse parado. Empezó a canturrear cositas en un idioma que no era español, que no era inglés, que no era nada que yo conociera. Cuando le preguntábamos qué cantaba, se encogía de hombros y decía que era una canción bonita que le enseñaron. Doña Mati vino un día con más pan. Traía una veladora roja. Me la dio y me dijo, muy despacio, sin la sonrisa por primera vez, que la prendiéramos en el cuarto de la niña. Le pregunté para qué. Me contestó que porque a veces se equivocan de casa, pero cuando ya la escogieron, no se equivocan 2 veces. Se dio la vuelta y se fue. No volteó a verme cuando le grité que se explicara. Esa misma tarde decidí meterme al bosque otra vez. Necesitaba entender. Caminé más allá de los árboles con los símbolos, subiendo una loma.
y detrás de unas piedras grandes encontré un claro. Ahí estaba el altar. Era una mesa hecha de piedras planas, apiladas con cuidado, cubierta con hojas secas y ceniza. Encima había cosas dejadas con mucho orden. Una peineta de mujer, un rosario roto, un mechón de cabello negro amarrado con estambre, y más al centro, doblada, la playera rosa que Renata había perdido supuestamente la semana pasada. Junto a ella, la muñeca de trapo con la que dormía desde que nació, esa que Nayeli le cosió cuando estaba embarazada. Yo mismo la había buscado con Renata por toda la casa 2 días antes. No sé cómo llegaron ahí. Nunca nadie entró a nuestra casa. Nunca dejamos las cosas afuera. Nunca. Me temblaban las manos cuando agarré la muñeca y la playera. Estaban tibias, como si alguien las hubiera estado sosteniendo hasta hace poquito. Alrededor del altar había marcas en el suelo, huellas descalzas de varios tamaños, huellas de gente que había estado ahí hincada, hecha bolita, quién sabe cuánto tiempo. Salí corriendo de ahí. No paré hasta llegar a la casa. Le enseñé todo a Nayeli. No hicimos preguntas ni discutimos. Le dije que agarrara solo lo esencial y que subiera a Renata a la camioneta. En 20 minutos estábamos manejando por la terracería en plena oscuridad, con las luces altas, con la niña dormida atrás sin entender nada, con el corazón latiéndonos hasta los dientes. En el camino, 2 veces vi bultos parados a la orilla del monte, bultos altos, quietos, viéndonos pasar. Nayeli me apretó la mano y me pidió que no frenara por nada. No frené, manejé hasta que se hizo de día. Llegamos a la ciudad, dejamos la camioneta en casa de mi hermana en Puebla, y ahí nos quedamos varios meses. Le hablé al notario y le dije que hiciera lo que quisiera con la casa, que la regalara, que la quemara, que nunca más quería saber de ese pueblo. Denunciamos lo del altar en el Ministerio Público. Mandaron a alguien supuestamente y cuando llamé para preguntar el resultado, me dijeron que en esa zona no había ningún poblado con ese nombre registrado, que a lo mejor me había confundido. Colgué y no volví a preguntar. Ahora vivimos en Querétaro. Departamento nuevo, escuela nueva para Renata, terapeuta para los 3. Al principio parecía que todo se estaba componiendo. Renata volvió a reírse, a jugar, a pedir helado en la calle. Nayeli y yo empezamos a dormir de nuevo. Pero como a los 4 meses de habernos mudado, la maestra de Renata me llamó por teléfono para preguntarme si en la casa la estábamos exponiendo a cosas raras, porque la niña había llenado el margen de su cuaderno de matemáticas con unos dibujos que la habían inquietado. Ya sabía yo cuáles. Desde entonces han vuelto a aparecer. En las servilletas, cuando come. En el vaho del espejo del baño después de que se baña. En la tierrita del parque. Ya no los hace todos los días, pero los hace. Cuando le preguntamos, se queda callada y cambia de tema. Una vez, hace como 3 meses, la escuché murmurar en sueños. Me acerqué a su cama con el celular grabando. Y estuvo hablando como 10 minutos seguidos en ese idioma que no es idioma, con una voz que no era del todo la suya, más grave, más lenta. Al final soltó una sola frase en español, muy clarita. Sí, papá, ya casi es hora. Al día siguiente no se acordaba de nada. Le pregunté como quien no quiere la cosa si soñaba con el pueblo. Me contestó que no, que ella solo soñaba con los señores del monte, que le decían que la estaban esperando, pero que era un secreto y que no me lo podía contar. Nayeli y yo no dormimos en la misma cama desde entonces. Yo duermo en un colchón en el cuarto de Renata, del lado de la puerta. Nayeli duerme en el cuarto de al lado con la lámpara prendida. Le pusimos triple seguro a la entrada del departamento, no porque crea que alguien va a entrar por ahí, sino porque necesito hacer algo con las manos antes de acostarme. A veces, en la madrugada, cuando por fin me venzo, siento en la mejilla el aire frío que se cuela por debajo de la puerta del pasillo
y me acuerdo del bosque, del altar, de la playera rosa tibia, de las huellas descalzas alrededor, y me pregunto si de verdad huimos aquella noche o si simplemente les dimos tiempo. Si los señores del monte están esperando la fecha correcta, la luna correcta, el descuido correcto, si el pueblo estaba ahí para prestarles a mi hija y nosotros nada más servimos para llevárnosla más lejos, a donde nadie la buscara cuando por fin vinieran por ella. No sé cuánto tiempo más pueda cuidarla despierto. Los ojos ya me duelen todo el día. Ella crece, aprende, sigue dibujando de vez en cuando ese símbolo con la misma precisión imposible del primer día. Y yo cada noche rezo, aunque nunca fui creyente, para que cuando llegue esa hora que mi hija me anunció dormida, yo esté despierto. Aunque en el fondo ya sé que si vienen, van a esperar exactamente el momento en que no lo esté. Hola Nero, soy Luis, y hasta la fecha me cuesta contar esto sin sentir que me arde la cara. Vivo en un pueblo chico de Michoacán, de esos donde todos se conocen desde niños y las noticias caminan más rápido que uno. Trabajo en la ferretería de mi tío desde los 19 años. Ya voy para los 34 y creo que hasta antes de todo esto me consideraba un tipo normal, aterrizado, de los que no se dejan llevar por cuentos ni chismes. Por eso, lo que voy a contar me duele todavía. Porque yo mismo me hice pedazos con mis propias manos y no me di cuenta hasta el final. Empezó como en septiembre del año pasado, si no me equivoco. Un martes cualquiera, estaba tendiendo la cama cuando debajo de la almohada encontré un puño de tierra oscura, casi negra, con unos pelitos enredados adentro. No mucha, como una cucharadita. Me quedé mirando eso un buen rato sin entender. Vivo solo. La casa es chica, 2 cuartos, un baño y la cocinita. Nadie más entra ahí más que yo y a veces mi mamá los domingos. Sacudí las cobijas, revisé la almohada y no encontré más. Pensé que había arrastrado tierra del patio en las suelas de los zapatos, aunque no me cerraba mucho la explicación. Al día siguiente encontré algo peor. Al abrir el cajón de los calcetines había un mechón de cabello negro amarrado con un hilito rojo, y este cabello no era mío. Yo tengo el cabello castaño y siempre lo he traído corto. Este mechón era largo, lacio de mujer. Lo dejé sobre el buró y me quedé viéndolo desde la orilla de la cama, sintiendo cómo el estómago se me apretaba. Es difícil describir esa sensación. Es como cuando de niño rompías algo y sabías que te iban a regañar, pero 1000 veces peor, y sin saber por qué te iban a regañar ni quién. Con el paso de los días las cosas se fueron amontonando. Encontré un limón chiquito, todo arrugado y ennegrecido, metido detrás del refri. Encontré un pedazo de listón morado, enrollado en la pata de la mesa. Encontré una veladora blanca a la mitad, con la mecha ya quemada, dentro de la bolsa de la ropa sucia. Yo no compro veladoras, no prendo veladoras, no tengo listones. Mi casa se estaba llenando de cosas que no eran mías, sin que yo pudiera explicar cómo entraban. Se lo conté a mi mamá una tarde, casi susurrando, como si tuviera miedo de que alguien me escuchara desde afuera. Ella se persignó 3 veces, me agarró la cara con las 2 manos y me dijo lo que yo ya estaba pensando, que me estaban haciendo un trabajo, que alguien me tenía envidia, que fuera con doña Chuy, la señora que rezaba, para que me limpiara. Yo no soy muy creyente de esas cosas, pero cuando el miedo se te mete al cuerpo, dejas de ser lo que decías ser. Le dije que sí. Doña Chuy me pasó un huevo, me sobó con hierbas, me roció agua bendita y al final me miró muy serio y me dijo: «Esto no viene de afuera, mijo, esto lo trae usted enredado adentro». Yo entendí que estaba mal explicado, que la señora estaba equivocada, y me fui pensando que ya me había gastado 200 pesos en nada. Regresé a la casa y esa noche fue peor que todas.
Como a las 3 de la madrugada me desperté con la sensación clarita, absoluta, de que había alguien parado a los pies de mi cama. No lo veía, no lo oía, pero lo sentía como se siente el frío. Estuve como 20 minutos sin moverme, sin abrir los ojos, con el corazón golpeándome hasta las orejas. Cuando por fin encendí la lámpara no había nadie, pero en el piso, junto a mis pies, había otra pila chiquita de tierra negra. Yo estaba seguro, jurando, de que antes de dormir esa tierra no estaba ahí. Fue en esos días que llegó al pueblo Cristian. Habíamos ido juntos a la secundaria hacía como 20 años. Era un chavo tranquilo, callado, medio raro. Se fue con su familia a Guadalajara cuando estábamos en tercero, y desde entonces nadie había vuelto a saber nada de él. Y de la nada apareció, se instaló en la casa de sus abuelos que estaba abandonada al final de la calle. Yo me lo topé una tarde en la tienda comprando cerillos. Me reconoció rapidísimo. Se me acercó, me dio la mano, me sonrió. Y esa sonrisa me heló todo. No era la sonrisa del Cristian que yo recordaba. Tenía los dientes iguales, la cara parecida, pero los ojos eran otra cosa, como si tuvieran una película encima, como si no me estuviera viendo a mí, sino a algo detrás de mí. Me preguntó cómo estaba, dónde vivía, si seguía en la ferretería, si todavía era amigo del gordo Pancho, si mi mamá seguía viviendo en la calle Aldama. Muchas preguntas para un reencuentro de 2 minutos. Contesté como pude y me salí. Toda la caminata de regreso a la casa estuve volteando para atrás. Ahí se me acomodó todo en la cabeza, con esa lógica torcida que tiene el miedo cuando ya te ganó. Empezaron los objetos raros justo cuando él llegó al pueblo. Alguien en la ferretería me había dicho que Cristian se había ido a Guadalajara a estudiar cosas raras, que había andado metido con gente pesada, que por eso su familia lo mandó a que se calmara con los abuelos. Todo cuadraba. Él sabía dónde vivía. Él había preguntado por mi mamá. Él tenía esa mirada. Él. Los siguientes días me convertí en otra persona. Dejé de dormir bien. Empecé a cargar una tijerita en la bolsa del pantalón. Cerraba con llave hasta el baño cuando entraba a bañarme. Le hablé por teléfono al Pancho, que ahora vive en Morelia, para preguntarle si él sabía algo de Cristian. Me dijo que no, que ni se acordaba de él, pero yo ya estaba muy metido en mi teoría. Todo lo que encontraba en la casa lo iba juntando en una bolsita de plástico como evidencia. Tierra, pelo, listones, un pedazo de tela roja que apareció un día en el fondo del cajón, unos alfileres torcidos que me encontré en el jabón del baño. Todo iba a la bolsita. Yo estaba armando el caso. La noche que exploté fue un sábado. Había ido a la cantina del centro porque no aguantaba estar solo en la casa. Estaba tomando con unos primos, con 2 compadres de la ferretería y con don Beto, que fue amigo de mi papá. Ya llevaba varias cervezas cuando por la puerta entró Cristian con 2 hombres que yo no conocía. Se sentaron en la mesa del rincón y él, otra vez, con esa sonrisa, me alzó la mano de lejos para saludarme. No sé qué me pasó, se me subió todo. El miedo, el coraje, la falta de sueño, las cervezas, semanas enteras aguantándome. Me paré tambaleándome. Saqué la bolsita del pantalón y caminé hasta su mesa. Le aventé la bolsita encima. Le grité delante de toda la cantina que me dejara en paz, que ya sabía lo que estaba haciendo, que le devolviera lo que fuera que me estuviera quitando con su brujería, que si algo le pasaba a mi mamá lo iba a matar. Le grité groserías, le grité cosas que no puedo repetir. La cantina se quedó muda. Cristian no se movió, no se defendió. Nada más se quedó viéndome con esa mirada y de repente me dijo, muy tranquilo, muy bajito, pero lo suficientemente claro para que todos oyeran: Luis, yo llegué al pueblo hace 3 semanas, ¿tú qué crees que yo hice? Y ahí, con esa frase sin querer, como si me hubieran quitado una venda, algo en mi cabeza empezó a abrirse. 3 semanas. Los objetos empezaron a aparecer semanas antes de que él llegara. Yo lo sabía perfectamente.
La primera vez, la tierra debajo de la almohada había sido a mediados de septiembre. Cristian llegó al pueblo hasta principios de octubre. Yo mismo había torcido las fechas en mi cabeza para hacerlo encajar, y entonces se me vino a la memoria, de repente, como una cachetada. Algo que llevaba semanas empujando hacia el fondo sin querer verlo. La borrachera. Aquella borrachera de finales de agosto, cuando se me murió mi tía Carmela. Fui al velorio, tomé como bestia, y en algún momento de la madrugada ahora sí me acuerdo de haber ido caminando solo por el Panteón Viejo. Me acuerdo de haber juntado tierra de una tumba. Me acuerdo de haber arrancado un mechón del cabello del muñeco de un altar de muertos que estaba tirado. Me acuerdo de haber recogido un listón morado del piso, de haber levantado una veladora a la mitad. Todo lo hice riéndome yo solo, en broma, pensando que le iba a hacer una travesura a mi mamá, que era muy nerviosa, esconderle cositas para asustarla. Al día siguiente no me acordé de nada. Todo se me borró, menos algo, menos mis manos, que sin acordarse conscientemente siguieron escondiendo cositas en la casa, que fueron sembrando poco a poco la tierra, el cabello, los listones, la veladora, para que yo mismo los fuera encontrando, que quizá se levantaban en las noches, dormido, y ponían tierra a los pies de mi cama, porque el cuerpo se acuerda de cosas que la cabeza olvida. Me quedé parado en medio de la cantina, sin poder hablar. Sentí que se me caía el piso. Cristian no se veía enojado, ni siquiera se veía triste. Se veía cansado, como si supiera exactamente lo que me estaba pasando por dentro. Uno de los hombres que estaba con él se levantó y me pidió, con toda calma, que me sentara. Don Beto se acercó y me llevó del brazo hasta mi silla. Nadie decía nada. Yo estaba llorando y no me había dado cuenta. Al día siguiente fui a la casa de los abuelos de Cristian a ofrecerle disculpas. No me quiso recibir. Me mandó decir con la abuelita que estaba bien, que no me preocupara, que él entendía, pero que prefería que no volviéramos a hablar. Y así fue. A las 2 semanas se regresó a Guadalajara. La sonrisa rara que le vi no era brujería. Yo me enteré después, con los años, que le habían diagnosticado algo de los nervios y que estaba medicado. Lo que yo interpreté como maldad no era más que un hombre cansado, tratando de saludar a un conocido de la infancia. Con Cristian arreglé lo que pude, o al menos me quité el peso de acusarlo en vano. Pero lo otro no se arregló nunca, porque lo peor no fue la vergüenza de la cantina, aunque todavía hay quien me lo saca en broma. Lo peor fue darme cuenta de que durante todas esas semanas, mientras yo pensaba que alguien me estaba haciendo daño, el que se estaba haciendo daño era yo, con mis propias manos, dormido, borracho, asustado, y que el miedo que sentí era real. Yo escuché la presencia a los pies de la cama. Yo sentí los ojos observándome en la oscuridad. Yo temblé debajo de las cobijas semanas enteras. Todo eso fue de verdad, aunque la causa la hubiera puesto yo. Y ahí está lo que no puedo sacudirme. Porque uno puede aceptar que fue una tontería, que fue el alcohol, que fue la sugestión, pero el miedo que sentí no se fue con la explicación. El miedo agarró forma. El miedo se hizo un huésped en la casa. Yo lo alimenté durante semanas con mi propia imaginación, con cada objeto que fingía encontrar sin acordarme de haberlo puesto, con cada noche que me despertaba jurando que había alguien parado a los pies de la cama. Ya pasó más de 1 año. Ya no tomo. Ya me cambié de casa. Ahora vivo más cerca de mi mamá. Ya no he vuelto a encontrar tierra, ni cabellos, ni listones. Y aún así, hay noches en que despierto a las 3 de la mañana con la sensación exacta de aquella noche, con la certeza absoluta de que hay alguien parado junto a mi cama viéndome dormir. No prendo la lámpara porque ya sé que no voy a ver a nadie, pero también sé, muy adentro, que algo sí está ahí, algo que yo mismo invité
que yo mismo hice crecer y que no se va a ir aunque lo entienda, aunque me lo explique, aunque me lo repita cada mañana frente al espejo. Uno cree que el miedo se acaba cuando descubres que la brujería no era brujería. Nadie te avisa que el miedo, cuando lo dejas vivir mucho tiempo adentro de ti, se vuelve algo propio, algo que aprende tu casa, tu respiración, tu forma de dormir, algo que ya no necesita a nadie más para observarte en silencio. Y a veces pienso que esa es la única brujería verdadera, la que te haces tú mismo sin saber y que te acompaña el resto de la vida. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima.